Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia que orienta, que dirige el grupo de investigación Filociencia. ¿Qué es este espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia? Es un espacio, como ya lo mencioné, de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia, el cual busca que mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes, pues se brinde información, se busque también con ellos sensibilizar y difundir campos del conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Así que si quieren contactarnos, pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. También si quieren seguir nuestros videos que se alojan en YouTube, pueden entonces a través del enlace https://www.youtube.com/tertulias_filociencia. Nuestros espacios se llevan a cabo de manera directa todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Así que bienvenidos, bienvenidas también. Muchas gracias a quienes de una u otra manera están atentos para participar en la actividad. En la tarde de hoy vamos entonces a abordar un documento que amablemente nos ha preparado nuestro colega Luis Francisco y está titulado, voy a dar el título exacto. Reflexiones estratégicas sobre la educación superior y la inteligencia artificial. Entonces, este documento es una reflexión y producción reciente y del cual pues hay, digamos, voy a dar como una pequeña introducción para que luego Luis Francisco tome la palabra. Así que el documento pues está enfocado a que en las instituciones de educación superior en Colombia pues se dice o se establece que debe trazarse una hoja de ruta clara frente al auge y la consolidación de la inteligencia artificial en múltiples campos de la producción. La primera transformación necesaria es de tipo curricular, así que no es solamente hablar de limitar la formación en inteligencia artificial a programas de ingeniería o a ciencias computacionales, sino que se requiere incorporar de forma transversal a todas las áreas del conocimiento, lo cual significa que el estudiante, por ejemplo, de salud, pues aprenda a interactuar con sistemas de diagnóstico asistido, los de derecho, pues a trabajar con herramientas de análisis automatizado en jurisprudencia, los de economía con modelos de predicción basados en Big Data, los de humanidades con análisis del discurso y humanidades digitales al mismo tiempo, pues es clave fortalecer competencias híbridas que combinen la técnica con la capacidad crítica, la creatividad y la comunicación, poniendo un énfasis especial en la ética de la tecnología. Esto como un abrebocas que nos da Luis Francisco en el texto que entonces estamos planteando y del cual pues cedo la palabra para que él pueda hacer la exposición de manera directa. Tienes la palabra. Muchas gracias, Astrid. Un saludo para los colegas presentes y para los demás colegas y personas que vean después este podcast o video. Bien, el origen de estas reflexiones que voy a presentar tiene que ver con la participación que estoy teniendo con dos universidades.
Una es el Colegio Mayor de Cundinamarca, donde se observa que hay un interés porque haya un incremento en la capacidad productiva del capital humano que se está formando a través de las distintas facultades, y en esa medida se genera un proyecto de investigación que está vinculado con el desarrollo de competencias digitales. Y en ese sentido, pues entonces es importante ver cómo hacia los próximos años se puede generar un trabajo mancomunado entre las distintas instituciones de educación superior para potenciar esas capacidades de acceso al manejo tecnológico en las distintas profesiones. Esa es una primera parte. La otra es que, habida cuenta de una asesoría que hago a la Universidad de Colonia en Alemania, en un programa que es relacionado con el enfoque de Horizon Europe que mencioné hace unas 2 tertulias acá en la financiación de proyectos de investigación en Europa. Acontece que se está formando con distintas universidades, tales como universidades de Suecia, la Universidad de Colonia, la Universidad de Nantes en Francia, la Universidad de Murcia en España, una universidad de la República Checa, otra, la Universidad de Sommerwell de Hungría y la Universidad de Florencia en Italia, un proceso de formación de grupos de investigación que trabajen en el proceso de desarrollo de las carreras de los investigadores y en el desarrollo de procesos de investigación, desarrollo e innovación con el propósito de generar nuevo conocimiento y también generación de patentes. Esto ha llevado pues a que esté pensando, bueno, si en Europa están en ese sentido y aquí en Colombia estamos viendo esto otro, ¿qué posibilidades o qué perspectivas estamos teniendo a nivel internacional y a nivel de nuestro país en relación con la formación en áreas como la inteligencia artificial y el manejo de las tecnologías de la comunicación y de la computación? Entonces, teniendo en cuenta eso, un poco viendo documentos, examinando diálogos con colegas, he empezado a pensar cosas tales como que en el campo de la investigación, pues las instituciones de educación superior necesitan orientar sus esfuerzos hacia la aplicación interdisciplinaria de la inteligencia artificial, que está generando un boom muy grande actualmente en el mundo. Esto para resolver problemas locales como la agricultura sostenible, en el caso colombiano, la salud pública, el cambio climático y la seguridad ciudadana. He pensado en que se requiere promover laboratorios de innovación y espacios de experimentación en alianza con empresas, startups o empresas que nacen en fundamentación técnica y tecnológica para convertirse en modelos productivos, y de los propios gobiernos, donde los estudiantes y docentes puedan crear, probar y escalar soluciones a problemas que se van encontrando en la sociedad, en los cuales la tecnología de la computación, de la comunicación, la información y la inteligencia artificial pues intervienen. La investigación que se establezca necesariamente tendrá que apoyarse en el acceso abierto a datos y repositorios, lo que democratizaría, a mi juicio, las oportunidades y evitaría la dependencia de fuentes externas, aunque hoy por hoy con un mundo tan interconectado se hace difícil, pero por lo menos se dé una relación de mayor simetría. En relación con la sociedad, pues las universidades tienen el reto de acompañar a las comunidades y a los sectores productivos en la adopción de una ética para la inteligencia artificial, que a propósito en estos días se desarrolló un congreso en relación con la ética para la inteligencia artificial,
coordinado por el doctor Juan Carlos Moreno, y estuve en algunas de las exposiciones donde se desarrollaron temas bastante interesantes, algunos de ellos que tocaré más adelante. Bueno, esto incluye pues programas de educación continua para los trabajadores que deben reconvertir sus perfiles profesionales frente a la automatización y proyectos de innovación social basados en inteligencia artificial que tengan un impacto en inclusión, equidad y sostenibilidad. De la misma manera, pues la extensión universitaria se convertirá en un puente para acercar la transformación tecnológica al desarrollo humano, que no se debe perder nunca por parte de las instituciones de educación superior. Hay otro componente que es el campo de la ética y la gobernanza. Las instituciones de educación superior están llamadas a formar profesionales que sean capaces de pensar críticamente por sí mismos. Sabemos que muchas veces es ilusorio pensarlo, pero de todas maneras hay que hacerlo y con una capacidad de enfrentar las consecuencias de la inteligencia artificial. Los debates sobre la privacidad y el manejo de los datos, el impacto en el empleo, la automatización de la toma de decisiones y la responsabilidad frente a los sesgos de los algoritmos deben estar integrados en los programas académicos, que eso fue uno de los aspectos que, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Moreno estuvo tocando y del cual, junto con los demás miembros de la Universidad Militar donde se desarrolló el evento, pues había una serie de perspectivas, algunas bastante discutibles, pero muy interesantes para poder abordar en relación a cómo adoptar y cómo considerar el uso de la inteligencia artificial y si la inteligencia artificial tiene responsabilidad por sí misma. Además, debemos tener en cuenta que los egresados deberían estar preparados para participar en la formulación de políticas públicas relacionadas con el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial en el país. La hoja de ruta que deberían tener las instituciones de educación superior, ese es mi pensamiento, también exige una inversión en infraestructura tecnológica. Esto obviamente implica dinero. Esta inversión requiere capital. Se requieren centros de supercómputo, acceso a servicios en la nube, plataformas de analítica y grandes volúmenes de datos. Ninguna institución podrá asumir estos costos por sí sola, y eso ya lo sabemos, por lo que será vital consolidar alianzas con empresas tecnológicas, gobiernos locales y organismos internacionales. De allí hay una idea que Astrid seguramente en su momento explicará de por qué sería interesante que las instituciones de educación superior en la formación en competencias digitales empezaran a hacer uniones estratégicas o alianzas estratégicas con otras universidades. Esto implicaría también la potenciación en la adquisición de centros de supercómputo y plataformas que fuesen compartidas. Al mismo tiempo, es fundamental crear redes académicas regionales, que está relacionado con lo que acabo de decir, que permitan compartir recursos y evitar la dependencia exclusiva de soluciones importadas. Ahora bien, en el plano pedagógico, que tiene que ver con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de las distintas áreas profesionales, la inteligencia artificial debe servir como una herramienta para impulsar aprendizajes más personalizados y adaptativos. Y esto obliga a un cambio en las formas de actuar de la docencia, del aprendizaje, donde ya no puede estar basado en los sistemas que hasta el momento se han utilizado, porque indudablemente el asunto debe estar basado en problemas y cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial para resolver estos problemas. De hecho, los sistemas de enseñanza-aprendizaje ABP, que es aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, permitiría que los estudiantes, utilizando la inteligencia artificial, supieran dar las instrucciones más aptas y óptimas con el propósito de poder sacar una solución a una situación problemática.
Bueno, esto implica replantear el rol de los docentes, que dejará de ser únicamente un transmisor de información para convertirse en un mediador crítico, un mentor y un facilitador de procesos de co-creación con los estudiantes y los sistemas inteligentes. El uso de plataformas educativas basadas en inteligencia artificial puede abrir oportunidades para que la formación universitaria sea más flexible, esté centrada en competencias y ajustada a las necesidades cambiantes del entorno laboral. Indudablemente, el centramiento en las competencias es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las empresas están basadas en el proceso de contratación, en las capacidades de desempeño que puedan tener los profesionales para asumir los retos de trabajo que tienen las compañías. Y asimismo, cuando se forman empresas por parte de los egresados que tengan la capacidad de poder atender las demandas o exigencias que tiene el público en el requerimiento de bienes o de servicios alrededor de sus profesiones con el uso de los conocimientos de la inteligencia artificial y de las ciencias de la información y la computación. Podemos decir que esa hoja de ruta para las instituciones educativas de orden superior en Colombia hacia el año 2035 debería contemplar fases progresivas. En el corto plazo, integración curricular, eso es indudable y en ese sentido apunta bastante bien el proyecto del Colegio Mayor de Cundinamarca y la formación docente en inteligencia artificial. En un mediano plazo, yo diría, la consolidación de laboratorios interdisciplinarios que permitan realizar pilotos de extensión social y alianzas internacionales con otras universidades. Aquí ya estoy pensando, ya se lo había dicho a Astrid, una posibilidad de tener unos puntos de contacto entre el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad de Colonia, cosa que ya se intentó en el pasado, pero no fue posible. Y en el largo plazo, la creación de un ecosistema académico que sea robusto y que sitúe a la inteligencia artificial como un eje estructural de la educación, la investigación y la innovación. El objetivo es que las universidades no solo enseñen a usar las tecnologías, sino que formen profesionales capaces de dirigir, regular y transformar con ellas el futuro del país dentro del mercado internacional de bienes y servicios y las interacciones de conocimiento, tecnología y demás elementos que tiene la sociedad contemporánea. Lo anterior que he estado señalando, pues se considera teniendo en cuenta que el mundo enfrenta un desafío que antes nunca se había visto gracias al desarrollo de la tecnociencia y dentro de ella la inteligencia artificial aplicada a varios campos, lo cual obliga a ver las posibilidades, oportunidades y obstáculos que tanto Colombia como América Latina deberán enfrentar. Porque de todas maneras nuestro continente tiene una serie de elementos homogéneos que lo que cabe para Colombia, por supuesto, cabe también para otros países. La inteligencia artificial se ha consolidado como uno de los desarrollos tecnológicos más influyentes en el siglo XXI. Sus implicaciones atraviesan, ya sabemos, la economía, la política, la cultura, la educación, la vida cotidiana, lo que permite pensar la inteligencia artificial desde distintos ángulos. Los escenarios posibles de futuro, la competencia entre potencias, la relación con el empleo, los retos de la burocracia, tanto estatal como empresarial, la irrupción de nuevos modelos de negocio, el impacto generacional, las oportunidades de acceso al empleo u oportunidades de negocio, oportunidades económicas, los errores y los dilemas éticos que acompañan esta expansión. En lo que venimos haciendo en este momento de la exposición, estamos tratando de hacer un análisis extendido de estos contenidos con especial atención al contexto latinoamericano y colombiano, donde la inteligencia artificial aparece como una oportunidad de transformación, pero también como un desafío frente a las desigualdades estructurales e históricas que hemos tenido y que hemos visto a lo largo de las últimas semanas con todo lo que tiene que ver con los modos o modelos de financiación de la ciencia y la tecnología desde el siglo XVI. Miremos un poco los escenarios. Miremos escenarios que podrían enfrentar, llamémoslo así, un contexto de distopía versus un contexto de optimismo.
Hay una tensión fundamental y lo podemos formular a través de la siguiente pregunta. ¿La inteligencia artificial conducirá a un mundo distópico de desempleo masivo, vigilancia y pérdida de autonomía o abrirá un horizonte optimista de mayor productividad, creatividad y bienestar? Eso en este momento no lo sabemos. Hay preocupación al respecto. Esta dualidad refleja una realidad que es indiscutible. La inteligencia artificial no es neutral y sus consecuencias dependerá de cómo se regule, cómo se implemente y se distribuya. Vale decir que en América Latina, donde existen altos niveles de desigualdad, lo sabemos bien, y muchas brechas educativas y tecnológicas, constituyen escenarios de mucha complejidad. Un uso excluyente de la inteligencia artificial podría reforzar inequidades que ya existen. Quienes tienen acceso a educación de calidad y conectividad podrían beneficiarse, mientras que sectores más vulnerables quedarían rezagados. Ese es un gran riesgo. Sin embargo, también existe la posibilidad de un escenario optimista. Veamos, la inteligencia artificial puede democratizar el acceso a servicios de salud, cosa que hoy en Colombia está complejo y difícil, ya lo sabemos, por el modelo que el actual gobierno empezó a intentar desarrollar e imponer y que ha llevado a una situación de caos. De otra parte, puede ayudar la inteligencia artificial a la educación personalizada, pero eso requiere una potenciación en los docentes, una infraestructura sólida. También nos puede ayudar para el análisis científico y el desarrollo económico si se combinan con políticas públicas que sean inclusivas, pero para ello se requiere una actitud constructiva y constructiva de varios sectores de la sociedad. Un ejemplo que hemos tenido en Colombia es el trabajo que ha intentado el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde ha impulsado planes de alfabetización digital, y eso es algo que es loable y que se debe reconocer. Si estas iniciativas se integran la inteligencia artificial, podrían convertirse en herramientas de inclusión social, especialmente en territorios rurales que históricamente han sido marginados. Veamos ahora otro aspecto en el cual se enmarca toda esta serie de problemas. Miremos algo que está sucediendo y es esa tensión que es de una guerra económica, pero al final de cuentas es una guerra geoestratégica o una competencia o tensión geoestratégica entre China y los Estados Unidos. Abordemos el tema de la competencia geopolítica por el liderazgo en inteligencia artificial, especialmente entre China y los Estados Unidos. Cada uno de estos presenta modelos distintos. China, con un enfoque estatal centralizado, promueve estrategias de vigilancia masiva y control social, además de liderar en aplicaciones industriales. Estados Unidos, en cambio, apuesta por la innovación empresarial con gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y OpenAI a la cabeza de este proceso. Para América Latina, este debate se traduce en una dependencia tecnológica. Los países de la región no son productores principales de inteligencia artificial, sino consumidores de tecnologías desarrolladas en estas potencias que hemos mencionado. Esto plantea un riesgo de soberanía digital. Los datos de millones de ciudadanos terminan en manos de corporaciones extranjeras, mientras las capacidades locales de desarrollo son aún incipientes. En Colombia, varias universidades han creado laboratorios de inteligencia artificial, vale decirlo, y algunos startups tecnológicos exploran aplicaciones en agricultura, salud y seguridad. Sin embargo, el poder real de cómputo y de los grandes modelos de lenguaje siguen en manos de las potencias globales. Habíamos señalado, creo que Astrid lo había dicho en momentos anteriores, en épocas anteriores, que, por ejemplo, la Universidad de los Andes está trabajando con un modelo pedagógico de computación cuántica, donde hay elementos de inteligencia artificial que tiene 2 qubits. Pues es muy modesto, pero sirve para hacer cierto tipo de desarrollos de tipo
pedagógico que permiten aprender por parte de los estudiantes elementos que tienen que ver con la computación cuántica y la inteligencia artificial. El desafío es invertir en investigación local y establecer alianzas estratégicas para no quedar atrapados en una dependencia que limite la autonomía científica y tecnológica. En este sentido, siguiendo la idea que vengo tratando, vale decir que la revolución cuántica es una promesa, pero también es un peligro. Hay unos laboratorios criogénicos de la IBM cerca de la ciudad de Nueva York o en el estado de Nueva York, donde se desarrollan en computadoras cuánticas. Vale decir que estas máquinas que operan bajo los principios de la superposición y el entrelazamiento de las subpartículas en el orden cuántico, pues no son meramente una evolución de las computadoras clásicas, sino que representan un cambio de paradigma. Su potencial para simular la naturaleza a nivel molecular es revolucionaria y va a cambiar los campos como la ciencia de los materiales, la medicina y los descubrimientos de fármacos, actuando como un telescopio, llamémoslo así, para lo infinitamente pequeño. Teniendo en cuenta esto, sabemos que en China se está haciendo otro tanto. La ventaja es para China es que en China no hay solamente un lugar donde se hace este tipo de trabajos y experimentación, sino son por lo menos 10 o 12 ciudades en las cuales se está realizando esto en laboratorios de computación cuántica. Y ya de hecho los chinos han hecho transmisiones de datos desde el espacio utilizando computación cuántica. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, pues Colombia no podrá llegar a esos niveles, pero sí el hecho de estar siempre alerta y conociendo y estableciendo alianzas estratégicas, esto nos puede servir para estar no quedados dentro del proceso de desarrollo tecnocientífico. Miremos otro aspecto dentro de estas reflexiones, es la burocracia frente a la inteligencia artificial. Es necesario considerar cómo la burocracia, tanto pública como privada, que ya había mencionado, puede ser un freno para la integración de la inteligencia artificial. Los procesos lentos, rígidos y centralizados contrastan con la velocidad del cambio tecnológico. Este es un punto clave en nuestros países, donde los estados suelen caracterizarse por trámites complejos, resistencia al cambio y regulaciones poco claras. Pero esto no solamente ocurre aquí. En Europa hay un problema grave y es que hay una sobreregulación para limitar los usos y evitar los abusos de la inteligencia artificial, y esto ha llevado también a una situación de estar enredados en muchas normas que impiden un desarrollo veloz de los aspectos tecnológicos en los sitios donde se hace la investigación de computación cuántica y de inteligencia artificial. En el caso de Colombia, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en el sector público enfrenta como retos como la interoperabilidad de datos entre instituciones, la actualización de marcos normativos y la capacitación de los funcionarios, que ahí es un elemento fundamental porque la calidad de la formación de muchos funcionarios públicos no es la mejor. Si bien el gobierno ha impulsado estrategias de gobierno digital, la falta de agilidad administrativa ha hecho lento el proceso de implementación de las tecnologías emergentes. Ahora bien, a nivel del continente, hay países como Chile y Uruguay que han avanzado en políticas de gobierno electrónico que son más sólidas que las de Colombia, por ejemplo, pero aún enfrentan el dilema de cómo incorporar la inteligencia artificial sin caer en prácticas de vigilancia invasiva, ni tampoco en la reproducción de sesgos algorítmicos que podrían discriminar a ciertos grupos sociales. Hay otros componentes que podemos examinar también en esta reflexión, que son los empleos que van a desaparecer, empleos que también se transformarán y la aparición de nuevos empleos. Una de las discusiones y que genera mayor sensibilidad, temor, es el impacto de la inteligencia artificial en los empleos.
En este caso se pueden distinguir tres fenómenos, como les decía: desaparición de algunos trabajos, la transformación de otros y la creación de nuevas profesiones o ocupaciones, empleos. En América Latina, los sectores más amenazados son aquellos con tareas repetitivas, que son fácilmente automatizables. Trabajos como de atención al cliente, el procesamiento de datos, el transporte y algunas labores de manufactura. A pesar de ello, hay otros sectores que se pueden beneficiar, y en este sentido sería todo el conjunto del agro, la minería, la logística para el transporte de bienes y servicios, por ejemplo, y podrían incrementar la productividad mediante sistemas inteligentes. En el caso de Colombia, pues tenemos que este es un país con una fuerte base agrícola. Eh, la inteligencia artificial puede impulsar la llamada agricultura de precisión, que optimiza el uso del agua, fertilizantes y semillas. Pero aquí también hay un problema, y es los temores que se tienen acerca de el uso del agua indiscriminado en los desarrollos de, por un lado, inteligencia artificial, y por otro lado, de computación cuántica. Pero vale decir que en esa visión optimista, el poder trabajar sobre esas áreas del campo donde Colombia puede ser de verdad una potencia alimentaria, esto no pretende eliminar al campesino, sino que intenta transformar el papel que éste tiene de ejecutor manual a un gestor de información y decisiones tecnológicas. Esto parece de sueño, pero puede ser también. Asimismo, surgen nuevos empleos en análisis de datos, ciberseguridad, programación y diseño de algoritmos con una perspectiva ética. El reto está en la formación. Si las universidades y los centros de formación técnica no actualizan sus programas, pues el desajuste entre la oferta del empleo y las competencias de la población pues se ampliará. Ahora veamos otra posibilidad, y es la de los negocios a niveles de escala, incluso de hiperescala. Gracias a la inteligencia artificial se pueden multiplicar el alcance de los negocios con bajos costos marginales. Y esto representa tanto oportunidades, pero también vale decirlo, riesgos. Hay empresas que son ejemplos que serían como para nuestros países y continentes, empresas como Amazon o Netflix, que se desarrollaron de esa manera. En América Latina, plataformas como Rappi han demostrado su capacidad de crecer rápidamente a través de modelos basados en algoritmos. La idea fundamental es poder identificar qué tipo de necesidades o anticiparse a qué tipo de necesidades puede tener la población en el préstamo de bienes o servicios, en la fabricación de bienes o en el préstamo de servicios, y de esa manera poder utilizar indudablemente todo lo que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, dentro de ellas la inteligencia artificial, para generar posibilidades de trabajo, de negocio y de producción. Colombia, al ser un país con un ecosistema de emprendimiento dinámico que ha tocado hacerlo, ya ha dejado de ser un país donde la gente se prepara para tener un empleo, pues ha visto surgir las llamadas startups en las universidades que aplican la inteligencia artificial en logística, salud y educación. A pesar de ello, pues la concentración del mercado y la falta de regulación adecuada pues generan problemas, porque aparecen monopolios digitales, hay una precarización laboral en economías de las plataformas, a la gente se le explota y hay desigualdades en el acceso a los beneficios de la economía digital. Miremos ahora otro aspecto necesario en esta reflexión, que sería el papel de los jóvenes frente a la inteligencia artificial y el papel de los mayores, de la población mayor. Hay que considerar la diferencia generacional en la adaptación de la inteligencia artificial. Los jóvenes aparecen rápidamente incorporándola, mientras que los adultos mayores enfrentan barreras. Esto es especialmente cierto en América Latina, donde las brechas de alfabetización digital son amplias.
En nuestro país, los programas de formación en competencias digitales para adultos mayores han mostrado resultados limitados, mientras que los jóvenes acceden con mayor naturalidad a aplicaciones de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, DeepSeek, Grok y otras. Esta brecha no solo es tecnológica, sino también es cultural. Los mayores suelen desconfiar de los sistemas automáticos y prefieren la interacción humana, lo cual plantea el reto de diseñar tecnologías más inclusivas y accesibles. Miremos, es importante tener una comprensión cada vez mayor de lo que es la inteligencia artificial. Y esto no es solamente para la gente que no ha estudiado, sino para todo el mundo. Debe aclararse todas las veces que sean necesarias que la inteligencia artificial no es magia, sino es un conjunto de sistemas diseñados para identificar patrones y tomar decisiones. En el contexto latinoamericano, esta comprensión es vital, pues todavía existen mitos y temores sobre la inteligencia artificial como un sustituto de los seres humanos. Aquí en la educación juega un papel crucial. En universidades colombianas como los Andes, la Nacional y la Javeriana se han implementado cursos sobre inteligencia artificial aplicada en diversas disciplinas. Y como les decía hace un rato, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca pretende desarrollar un proyecto de investigación aplicada en el cual se promuevan las competencias digitales sobre una plataforma tecnológica multimodal por servicios y áreas del conocimiento que sirva a las instituciones de educación superior que estén estratégicamente en alianza. A pesar de ello, en muchas instituciones técnicas y rurales aún no existe una comprensión básica de lo que la inteligencia artificial podría ser, lo que limita la posibilidad de apropiación social de la tecnología. Y aquí veo un papel fundamental para las áreas regionales y rurales y para el asunto de la industria y el comercio, que es el papel que pueda tener el SENA en la utilización de la inteligencia artificial y la generación de posibilidades de la inteligencia artificial en los distintos tipos de industrias, negocios, con el propósito de potenciar la capacidad productiva que tengan los colombianos. Me parece que no sé cómo esté en este momento el SENA con respecto a esto, pero hay muchos sistemas de modelado, sistemas de algoritmia, sistemas de generación de bienes y servicios, manejo de imágenes en 3D, diseño computacional, desarrollo de máquinas y herramientas, utilizando impresoras de 3D y demás elementos que es importante poderlos vincular con la inteligencia artificial para la formación de tanto trabajadores como de empresarios. Y digo empresarios cuando los jóvenes empiezan a generar sus propios empleos a través de procesos de empresas que se generan a partir de proyectos de investigación que son inicialmente como estudiantes dentro de una institución, las llamadas startups. Miremos ahora otros elementos como las oportunidades y las herramientas. Todo esto que he mencionado pues amerita plantear oportunidades que la inteligencia artificial puede ofrecer en campos como la salud, la educación, la creatividad, la productividad. En América Latina ya existen experiencias concretas. Por ejemplo, en Brasil se aplican algoritmos para predecir epidemias. En el caso de México, la inteligencia artificial se utiliza en proyectos de justicia digital. Aquí en Colombia tenemos el caso de la clínica Marley, que ha estado experimentando con inteligencia artificial para el diagnóstico por imágenes médicas. Las herramientas están disponibles, pero el reto es garantizar el acceso equitativo. De nada sirve que existan aplicaciones de diagnóstico médico si las comunidades rurales carecen de internet o de electricidad. Aquí se cruza la discusión tecnológica
con la necesidad de infraestructura y políticas de equidad. Miremos algunos errores que son comunes al utilizar la inteligencia artificial, de acuerdo con lo que me parece. Por supuesto, yo he utilizado y utilizo la inteligencia artificial, no en todas sus manifestaciones, pero mi hermano sí la utiliza en otros campos, como en el campo de los algoritmos, en el campo de las imágenes, en el diseño 360 de espacios, de imágenes digitales. Y he aprendido con él cosas. Entonces, lo que puedo decir de mi reflexión acá es que entre los errores más señalados está el confiar ciegamente en los resultados de la inteligencia artificial. Aplicar algoritmos sin objetivos claros o ignorar los sesgos que se pueden dar. Esto genera dificultades. Estos riesgos son particularmente graves en nuestros países, donde la falta de regulaciones sólidas puede generar abusos. Y además, porque como todavía está en un proceso de crecimiento el desarrollo de los sistemas de aprendizaje de máquina, a pesar de que están establecidos las distintas posibilidades de desarrollo de las inteligencias artificiales, todavía hay muchos errores por falta de aprendizaje de estos sistemas que pueden dar resultados equívocos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Veamos algunos errores que se han identificado. Un sistema de reconocimiento facial aplicado en seguridad urbana podría llegar en un momento determinado a discriminar a comunidades afrodescendientes o a comunidades de indígenas si se entrena esta plataforma con bases de datos que no sean representativas de toda la población. De ahí la importancia de marcos éticos y legales que acompañen la implementación de estas tecnologías. Por supuesto, está el hecho de ¿cómo se llama esto? Como la aplicación de multas o partes por fotomulta, donde una fotomulta o un parte por pasarse el semáforo en rojo o por ir a una velocidad mayor, no le está tomando un ser humano, sino le está tomando una máquina a quien se le extiende la posibilidad de determinar un juicio de valor sobre la conducta de un ciudadano. Y en este sentido hay que tener en cuenta que ahí hay una serie de problemas que no se han resuelto desde el punto de vista ni ético ni jurídico. Por lo siguiente, porque hasta donde va mi comprensión, una herramienta de tecnología, de información y comunicación y de inteligencia artificial es una prótesis del ser humano. Es decir, es algo con lo cual el ser humano se ayuda con el propósito de desarrollar actividades. Entonces no podemos, como lo señalaban algunos de los interlocutores del doctor Juan Carlos Moreno, decir que habría que acceder a una responsabilidad de los sistemas de inteligencia artificial que serían distintos de los sistemas de responsabilidad de los seres humanos. A mí me parece que no habría responsabilidad en los sistemas de inteligencia artificial en la toma de decisiones, porque de todas maneras, quien diseñó el algoritmo para la toma de decisiones en la inteligencia artificial fue un ser humano y ahí está la responsabilidad humana. Es como si el aparato fuese el responsable. Vayamos a un caso muy específico. ¿Qué diferencia habría entonces de responsabilidad entre un atracador y el cuchillo que utiliza en el atraco? Entonces, también habría que darle una responsabilidad al cuchillo que sea independiente de la responsabilidad del atracador. No, en el caso de la inteligencia artificial es una herramienta que tiene en los seres humanos que puede ser una herramienta de responsabilidad personal o institucional. Bueno, miremos otro aspecto que sería el control y la libertad en la era de la inteligencia artificial. La tensión entre el control y libertad es uno de los dilemas más profundos que hay en estas discusiones. La inteligencia puede convertirse en un instrumento de vigilancia, manipulación política o restricción de libertades, como se ha dicho que está ocurriendo en algunas partes del mundo. Y al mismo tiempo puede ser una herramienta para ampliar la autonomía, ofrecer acceso a la información, a los servicios y a las oportunidades.
En Colombia, este debate se observa en el caso de la seguridad ciudadana. ¿Hasta qué punto es legítimo usar la inteligencia artificial para prevenir delitos sin violar los derechos fundamentales? La línea en ese sentido es delgada y exige una regulación clara y una participación ciudadana y una transparencia en el diseño de los sistemas. Veamos algunas otras cosas que se me han ocurrido y que se las quiero compartir como para terminar. Pueden sugerirse algunas recomendaciones prácticas, por ejemplo, invertir en sectores estratégicos, aplicar la inteligencia artificial en proyectos personales y profesionales y formarse de manera continua. En América Latina esto implica una doble estrategia, fortalecer la investigación local en inteligencia artificial, que se puede hacer perfectamente porque hay herramientas para hacerlo, porque existen herramientas como por ejemplo las de DeepSeek, que son abiertas y no hay que pagar por si hay alguna limitación para diseñar determinado tipo de modelos de trabajo o lo que sea. Al mismo tiempo, educar a la ciudadanía para que use de manera crítica las herramientas ya disponibles. Esto también implica unos riesgos porque se puede delinquir utilizando herramientas de inteligencia artificial. En Colombia, nuestras universidades tienen el reto de integrar esta inteligencia artificial no solo en las carreras tecnológicas, sino también en las ciencias sociales, las artes y las humanidades. La formación integral es clave para evitar que la inteligencia artificial se convierta en un campo exclusivo de ingenieros y programadores, dejando por fuera a la dimensión ética, política y cultural. Ya finalizando, puedo decir lo siguiente. Todas estas cosas que he señalado, por supuesto, son ideas que tengo ahí, que he querido compartir con ustedes, que seguramente quienes vean el video también tendrán otras. Puede ser que me falten muchas cosas. No soy un experto en inteligencia artificial, simplemente soy un usuario y un académico que está relacionado con los problemas de la ciencia y la tecnología y la tecnociencia en general. Pero puedo decir lo siguiente a modo de conclusión de mis conclusiones. La inteligencia artificial se encuentra en una encrucijada. Puede consolidarse como un motor de innovación, equidad y bienestar, o como un factor de control, desigualdad y crisis, tal como lo hemos venido señalando a lo largo de esta disertación. En América Latina y en Colombia, el impacto de la inteligencia artificial dependerá de las decisiones políticas, de la inversión educativa y de la participación ciudadana. Estas ideas pretenden ofrecer un marco claro para comprender esas tensiones y oportunidades. En la región de América Latina, más que temer a la inteligencia artificial, el reto es construir las condiciones para podernos aprovechar de ella de manera inclusiva, sostenible y de manera ética. Claro, y todo esto es un reto. Estamos aprendiendo todos. Eso significa cerrar brechas digitales, garantizar soberanía tecnológica, regular con transparencia y sobre todo formar ciudadanos capaces de convivir críticamente con la inteligencia artificial. Eso sería lo que tendría yo para presentarles. Yo les agradezco su atención. Por supuesto, esto es susceptible de mucha crítica y adelante, bienvenida, porque estamos para construir todos en este sentido. Entonces, con ello, termino y les agradezco. Excelente, Luis Francisco, muchas gracias. Y claro, como tú bien lo dices, esto tiene también la oportunidad de abrir otros, digamos, como espacios de discusión o también integrar otras ideas de personas que están viviendo la experiencia como investigadores. Es así que, por ejemplo, con lo que tú estabas diciendo en los temas de alianzas estratégicas, una de las, o bueno, entre fortalezas que esto puede traer o que ya se están viendo en los casos de los que están haciendo como las experiencias a nivel, digamos, particular, está el de la personalización del aprendizaje, a pesar de que esté en centros de educación superior, pues esto también ha permitido que se hagan adaptaciones de contenidos y de metodologías a necesidades específicas de personas, como por ejemplo
para los que son con limitaciones físicas o con algunas competencias distintas que digamos, al grupo estándar que uno pueda tener en un grupo de estudio. Hablemos de grupos de estudio no solo pensando tipo escolarizado, porque además veamos que todo este proceso de cambio que se está dando paulatinamente, es más, desde antes de aparecer todas estas inteligencias artificiales, también promovió una idea y es que ese aprendizaje personalizado lleva a que se hagan grupos de interés y se trabajen por proyectos o por problemas de investigación al interior de los centros de educación. Y esto también ha llevado que para el caso de la gestión académica, los docentes puedan encontrar o podamos encontrar herramientas con las cuales gestionar la parte administrativa y en algunos aspectos también gestionar asuntos de tipo académico que han agilizado el proceso, como el hecho de implementar en el aula de clase todos los dispositivos tecnológicos que se pueden descargar en un celular y hacer ejercicios prácticos en la clase y mostrar con eso directamente situaciones específicas que se quieran como dejar claro o mostrar que hay esos cambios, lo que hace que, por ejemplo, el tipo de evaluación, el uso más de las herramientas tecnológicas en el aula para hacer procesos de evaluación, para liberar tiempo en cosas administrativas para dedicarse más a pensar en la innovación del sistema educativo. Ha sido situaciones muy específicas que se han ido promoviendo y esto también ha motivado a que la investigación de tipo avanzado en el aula directamente se pueda realizar gracias al acceso a los dispositivos tecnológicos, a partir también de análisis de datos que se pueden obtener en grandes volúmenes de información. Ejemplo de ello es la herramienta que nos facilitó en un momento dado el profesor Juan Carlos Moreno, hablando precisamente de como el de Publish, en el cual uno puede crear unas categorías y le arroja información de diferentes bibliotecas del mundo en tiempo récord. Por ejemplo, estos días lo he utilizado con los estudiantes y el tiempo máximo para recopilar información por parte de estos sistemas inteligentes ha sido de 17 segundos. 17 segundos en los cuales se entrega promedio 25 páginas, por ejemplo, y cada página o ese conjunto de páginas puede tener hasta 500 datos de bibliografía y de fuentes, y vamos a las fuentes y son como tal que sí cumplen, digamos, con los requisitos de lo que se está queriendo indagar para lo académico, ¿no? También esto, bueno, eso hace que el trabajo se vuelva como más interesante para todos porque sabemos que podemos encontrar información de primera mano y con ello pues se innova la metodología del trabajo en clase porque se utilizan estos sistemas y con ello se adapta para el tema que se esté trabajando en la clase. Entonces va generando intereses, motivación y desde luego hay unas debilidades en todo este proceso y es el hecho de que la brecha digital y la desigualdad estructural, dado que todas las instituciones no cuentan ni con financiamiento o con capacidad tecnológica para implementar estas IAs de manera efectiva. ¿Sí? De pronto está ganando en alguna medida ahora la educación pública por la gran inversión que se ha hecho en los últimos tiempos por parte del Estado. Pero aún así, pues sabemos que si se va a competir con una institución privada como los Andes u otras, pues todavía el rezago es grande, pero ahí viene la razón de poder hacer, digamos, un relacionamiento estratégico para lograr un acercamiento a todas esas posibles alternativas que ofrece estos sistemas de la IA o de otras tecnologías que pueden estar en acceso abierto. Y pues la principal limitación que uno podría decir aquí es el factor humano. Nosotros los docentes nos demoramos mucho en asimilar o en validar digamos, estos procesos y hace que sobre todo los profesores que digamos que son más reacios,
Eso no lo digamos que tenga que ver con la edad, porque cada vez los cambios son más heterogéneos y pueden haber personas de la docencia que son jóvenes pero que no quieren acercarse mucho a ello por temor, y en otro caso gente con una edad ya madura y que están dispuestos y siempre abiertos a aprender y a adaptarse. Esto me ha puesto también a pensar, por ejemplo, en cómo estamos organizando la investigación específicamente en una universidad como la que estoy trabajando, porque me doy cuenta que, para poner un ejemplo, cuando se propuso todo lo de semilleros de investigación, se hizo con la idea desde el sistema educativo de que se rompiera el esquema de la educación por cátedras, por requisitos, con requisitos, y en esta semana me encuentro con que algunos profesores o algunas facultades han hecho de los semilleros algo como el presemillero, el semillero maduro, el semillero, y como creando con eso otra estratificación que lo que vuelve es otra vez al sistema de como de poner como si fuera por bloques este ejercicio. Y aquí lo que yo veo es que es la posibilidad de uno encontrar que habrán unos que le enseñen a otros en el mismo ejercicio práctico. Lo mismo creo que puede estar o llegar a suceder con estas experiencias de implementación de la inteligencia artificial y de las posibilidades en los contextos, queriéndole poner a esto como una escolaridad, cuando todos estos sistemas en definitiva han cambiado y los de requisitos, con requisitos, prerequisitos, todo eso se ha transformado. Entonces eso también hace parte como de esos riesgos, porque va mucho es en la mentalidad con que los mismos tanto docentes como las instituciones puedan estar colocando allí como si esto se fuera dando estilo escolarizado. Entonces, esos esquemas en esa perspectiva creo que también nos ha tenido que cambiar dadas las nuevas tecnologías o dado este contexto tecnológico. Y de las cosas clave que tú mencionas y que creo que nos ayuda mucho todo lo que se ha hablado en estos días es la necesidad de tener marcos regulatorios que sean claros de por qué se maneja cierta privacidad o propiedad intelectual, tipo de condiciones éticas y de carácter responsable, lo que va a requerir muy seguramente que en los reglamentos estudiantiles o lo que en otra época se llamó los manuales de convivencia, tenga que incluirse también criterios sobre estos dispositivos o esta forma de utilizar eh, esta instrumentalización que también se puede llegar a dar. Sin embargo, hay que reconocer que sí está ayudando a fortalecer competencias y que hace que necesariamente se tenga que transformar los sistemas curriculares que tienen los programas, donde incluyan todo esto de investigación aplicada y de transferencia tecnológica, y que generen pues también unas formas de hacer el liderazgo en las instituciones que sea más horizontal, porque de una u otra manera no es homogénea la manera como se desarrolla eh, los procesos en estas actividades, y en muchas ocasiones es importante también como integrarse en otros grupos que no necesariamente sean las instituciones de educación, como tú lo has mostrado, las alianzas con empresas, las alianzas con nuevas formas de trabajo, hace que cambie la forma de ver. Es como lo que voy encontrando a partir de lo que he hecho, principalmente en estas 2 o 3 semanas donde he podido poner a prueba o en práctica en el aula directamente estos ejercicios. Entonces es como la perspectiva que en este momento tengo. No sé si en lo que puedan haber leído José o Armando, que no están en el mundo educativo en este momento, pero que pudieran tener su visión desde otro ángulo. Sí, José. Bueno, muy buenas noches. Luis Francisco, muchas gracias por la presentación y por el documento. Realmente no es sorprendente porque ya nos estamos acostumbrando, pero
Una cosa es leer el documento con todas sus implicaciones y luego escucharte. Uno queda o más motivado o a veces un poco preocupado si fue que leyó mal. Pero de todas maneras quiero, como siempre, compartir mis reflexiones, mis apuntes, a partir de la lectura del documento. El documento es pragmático y es propositivo, una fuente interesante para la reflexión sobre el tema. No obstante, al circunscribir el énfasis a aspectos relativos al desafío de la inteligencia artificial para el sistema universitario colombiano en el corto, mediano y largo plazos, puede verse restringido en su alcance. No entraré en detalles de contenido específico, solo me limitaré a levantar algunas preguntas para la reflexión sobre los desafíos que están llegando con la inteligencia artificial para la cotidianeidad en general y para la educación en particular. Esto, como siempre, más con espíritu complementario que controversial. El documento, como lo dije, es propositivo sobre las acciones que el medio universitario debe adoptar para asimilar y aprovechar los beneficios y riesgos que trae consigo la inteligencia artificial, pero lo hace como si el modelo universitario y académico actual fueran a mantenerse a futuro. En esto, a mi manera de ver, con las evidencias que ya tenemos, se queda corto. Ahora que ya es posible estudiar de manera virtual, desde temas básicos de pastelería hasta doctorados con plena validez y nivel académico homologable a nivel internacional, es muy difícil pensar que a mediados, por ejemplo, del siglo en el que estamos, el modelo actual de universidad se mantenga y que el alcance de sus contenidos y metodologías se vayan a mantener también iguales. Si los modelos de aprendizaje cambian, su función social y al desarrollo y aporte al desarrollo en general van a tener que cambiar para poder seguir siendo relevantes. Más que preocuparnos sobre cómo llegar a ser nuestra propia versión del Silicon Valley, el reto, me parece, ante el advenimiento disruptivo de la inteligencia artificial, exige replantear el modelo general de educación, el cual no es de descartar. Por esta misma razón, no necesariamente continúe teniendo como punto de llegada final el sistema universitario, que sin duda, en caso de sobrevivir, no va a ser igual al que tenemos hoy en día. Reitero, el reto de la inteligencia artificial supera las exigencias de adaptación mediática de la educación superior. El desafío exige una visión actualizada del desarrollo y la función que la inteligencia artificial deberá desempeñar en un mundo que ni cultural, social ni productivamente va a ser igual al de hoy. Un mundo en el que el rol que desempeña la educación superior necesariamente será distinto al que viene proveyendo. A mi manera de ver, la inteligencia artificial no puede concebirse ni tratarse como algo antihumano. Es como ha sucedido con la tecnología a lo largo de la historia, una extensión de lo humano pensante. Seguramente cuando el primer antepasado tuvo la ocurrencia de inventar un martillo o una hacha como herramienta rudimentaria, más de uno de sus recién erguidos congéneres se asustó al ver en el instrumento un riesgo antes que un recurso para la productividad y la defensa. Vieron un arma y al inventor como un potencial agresor. Como quien dice, no es muy diferente ahora que las voces de preocupación y temor se levantan para alertar en contra del daño que la IA tendrá sobre, por ejemplo, el empleo humano, y lo hacen mientras terminan de hacer una transacción bancaria por internet o un retiro desde un simple cajero automático. Sin duda, la inteligencia artificial afectará, como lo ha hecho históricamente la tecnología, el empleo. Pero hay que precisar que los desplazados laborales continuarán siendo aquellas actividades rutinarias, repetitivas y como tal, usuarias de mínima información. Como siempre, el efecto de las pérdidas de empleo de baja productividad por causa de la tecnología y ahora por la inteligencia artificial debe evaluarse a nivel macro, no a nivel micro.
De ejemplos estamos llenos. Por respeto al tiempo de la tertulia, por ahora no entro en detalles. Solo como punto de reflexión, quiero parafrasear al antropólogo Noah Harari al referirse a los retos del empleo y el desafío tecnológico con vistas a mediados del siglo XXI. Abro comillas. Quizás en el siglo XXI las revueltas populares se organicen no en contra de una élite económica que la explota, sino contra una élite económica que ya no las necesita. Es mucho más difícil luchar contra la irrelevancia que contra la explotación. El tema de la inteligencia artificial y sus desafíos empieza en lo cotidiano y no termina en la universidad. Lo que está pendiente de revisión es el modelo de desarrollo general al que debemos apuntar y al educativo necesario para lograrlo. En los siglos XVII y XVIII, aún iniciando el 18 y 19 y comenzando el 20, aún se predicó que la tecnología acabaría con el trabajo y no sucedió. Al contrario, surgieron nuevas formas de empleo y la productividad a nivel mundial aumentó. Aunque la histeria ludita no se cumplió, con el aprendizaje automático que trae consigo la inteligencia artificial, van a cambiar las formas de trabajo en todos los niveles, como ya lo estamos vivenciando. Ayer la vendedora de quesos en el mercado campesino ambulante nos solicitó el pago por Nequi. La migración del obrero rural desplazado a obrero industrial durante los primeros periodos de la revolución industrial exigió adaptación y habilidades mentales y físicas que se superaron con relativa facilidad. Ahora con la inteligencia artificial, la automatización vertiginosa de los aspectos de la vida individual y colectiva exige habilidades que más que academia requieren un cambio de mentalidad nuevo, una narrativa distinta de la vida y con ello el cierre intencional de las brechas de conocimiento que no pueden esperar a que las cierre la universidad. Para digitar un simple mensaje en el celular se requiere ser alfabeto y hasta cierto punto, al menos en lo básico, un poquito bilingües. El sector de los servicios exige cada vez más saber programar. Las redes mundiales de información se están constituyendo en sustitutos autónomos de la escuela, la hermanita menor de la universidad. Si de los retos de la inteligencia artificial se trata, en materia educativa, reitero, a la luz de corto, mediano y largo plazos, el sistema educativo en general y el de la educación superior en particular no pueden verse ya como la extensión del modelo actual. El plan curricular no puede seguir concibiéndose como la sumatoria de materias, de temas muchas veces ya obsoletos, que se vuelven créditos y estos a su vez en un referente para fijar el valor de la matrícula. El plan de estudios no es una cama grande en la que los usuarios se reacomodan para abrirle espacios al primo que llegó sin avisar. La inteligencia artificial en todos los campos de aplicación es una variable transversal al desarrollo humano. No ocupa un lugar. Como van las cosas, no es el primo, es la cama, es el colchón, es la cobija que envuelve a todos los demás y determinan cómo van a dormir. Mirando a futuro, al paso que va el desarrollo de la infotecnología y de la biotecnología, antes que ajustes, estamos abocados a revisar a profundidad nuestras propias narrativas de vida. Gracias. Muy buen aporte, muy buena reflexión y sobre todo esa analogía que haces, José Gersaín, en tu texto. Muchas gracias. ¿Quién más quiere, digamos, hacer su apreciación, su... Bueno, yo creo que es, digamos que necesario que América Latina también se ponga demasiado, digamos, entre comillas, las pilas para que no tenga, digamos que se desarrollen plataformas que sean propias de América Latina y a necesidades, ¿sí? de nuestro
¿sí? De nuestro territorio, ¿sí? Entonces estamos adoptando, si volvemos, digamos que a la colonización de pensamiento, porque seguimos adoptando estas cosas que son buenas, ¿sí? Pero pues que son traídas de las potencias en ciencia, ¿sí? Pero pues debemos crear nuestras propias sí, herramientas digitales, artificiales, que sean acopladas, que sean adaptadas a las necesidades pues de América Latina como tal, ¿sí? Entonces digamos que es necesario pues ser pioneros, entonces viene detrás que las universidades tenemos que ponerse las pilas y van los colegios, ¿cierto? Entonces vamos como en esa cadena, ¿sí? Siempre intentando de no quedarnos atrás, ¿cierto? Entonces digamos que esa es como la nueva meta, la nueva, ¿sí? Que hay que alcanzar y que hay que ser pioneros también, ¿por qué no? Claro que sí, Rocío, y teniendo también en cuenta que si se quiere ser competitivo, lo que también es poder hacer las alianzas, ¿no? Lo de poder construir una plataforma o algo también está inspirado en cosas que ya previamente otros han hecho y que podrían más bien impulsarse y no empezar todo de cero, ¿no? Sí, hacer una adaptación es, bueno, sí, a las necesidades de la región como tal. Claro que sí, sí, señora. ¿Algún otro comentario? Bienvenidas la doctora Ana Lilia y Lindsay. Si pudieron de pronto como ubicarse pronto en lo que estamos dialogando para que pudieran hacer algún comentario o interpretación de lo que ustedes han podido percibir. O también pueden escribir en el chat en caso de que tengan alguna dificultad para intervenir directamente. Bueno, como identificamos entonces a partir no solo de lo que ha planteado Luis Francisco, sino también con lo que va indicando José y lo que muestra Rocío, aquí podemos ir como identificando diferentes niveles y es uno, el hecho de la apropiación de estas tecnologías y de estos dispositivos que están cada vez más al alcance o a la mano de una gran cantidad de población. Eso también hace que se generen ciertas condiciones de confort y de comodidad para actuar de manera autómata. Otros en un nivel más propositivo, lo que hacen es, al estilo de lo que nos plantea Rocío, es mirarlas como una posibilidad para crear alternativas diferentes o que se ubiquen muy propiamente al sector o al área donde nos encontramos de carácter geográfico. Otros pensarán en la necesidad de hacer más bien integración entre lo que hay ya establecido o ya construido a nivel local y cómo se puede nutrir y ampliar con unas redes más amplias, como es las que se producen en otros hemisferios y que pueden ayudar a ir un poco más rápido en la utilización de estas tecnologías y sobre todo en los compromisos que implica de carácter económico, donde se vinculan también las empresas o aquellos que son impulsores o gestores de procesos con inversión, como inversores, que son muy importantes. Y en este caso tenemos los ejemplos de las alianzas que hacen hoy en día las instituciones de educación superior con las convocatorias que hace, por ejemplo, MinCiencias. Eso para poner algunos ejemplos. Sí, doctora Ana. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Primero, pues agradecer la oportunidad de estar en la tertulia, que tan enriquecedora cada sesión es, ¿no? Bueno, yo quiero, como docente, pues universitaria, pues ante el tema del día de hoy, ya pues como claro que definitivamente la inteligencia artificial vino para quedarse, ¿no? Entonces es importante que nosotros
nos adaptemos de alguna manera y tratemos de alguna también de forma ética el uso de ella, ¿no? Eh, porque se puede llegar a ser tan cotidiano que dejemos nuestras competencias y habilidades que ya tenemos por el uso de la inteligencia artificial, porque pues se usa como para muchas cosas, ¿no? O sea, para preguntas muy sencillas, la redacción de varios documentos y demás. Pero es claro que la inteligencia artificial sí es una herramienta significativa e importante pues en algunos escenarios. Digamos, yo soy de la Facultad de Derecho y, por ejemplo, el estudio de normatividad o la consolidación de repente en un tema, la inteligencia artificial es muy, que digamos que acertada en la búsqueda, sin embargo también no es confiable, ¿no? Hay que de pronto el, el temor de que nos va a desplazar no es tan del todo cierto, pero está en la medida en que nosotros también no lo permitamos, ¿no? Estemos como capacitados y en aquellas habilidades blandas o en verificar realmente, ¿no? O sea, no podemos, como decir, la inteligencia artificial nos suministró y simplemente utilizarla y ya, sino que debemos sopesar que sí lo que nos está suministrando la inteligencia artificial es correcto, sí, debe ser verificable y especialmente en esos aportes, digamos, de la creación, donde involucran los sentimientos y las emociones en la construcción de documentos o de conceptos, pues ahí ya no entra mucho la inteligencia artificial. Eso es como lo que yo quería, pues, de pronto hacer ese aporte y pues darle las gracias, muy amable. Muchas gracias, doctora, por sus aportes. También aquí vamos ampliando la charla, la discusión entre todos. José, ¿quieres volver a intervenir? Pues mira, se me ha quedado la mano levantada, pero gracias por el detalle de escuchando las intervenciones de las doctoras Rocío y Ana. Se me ocurrió un tema adicional y quisiera escuchar a Luis Francisco, que tiene más en profundidad el tema, y a ti también, Astrid, sobre algunos riesgos o elementos variables tal vez que hay que tener en cuenta en ese tema de la adopción y la incorporación de la inteligencia artificial a la vida diaria, que como lo dije en mi presentación, para mí empieza en la cotidianeidad, en el día a diario, en familia y en las labores. Un aspecto que me parece importante, que no sé si lo habrán tenido en algún momento en cuenta los especialistas sobre el tema, pero es el tema de la transición demográfica. Las sociedades nos estamos volviendo cada vez más sociedades más viejas, de personas, de población de edad mayor, porque la tasa de sobrevivencia, la expectativa de vida ha venido aumentando, precisamente gracias al desarrollo tecnológico y científico, ha venido aumentando a niveles impensados. Entonces, yo pienso que en temas de aprendizaje y de capacidad de comprensión y aplicación, el papel de la inteligencia artificial puede ser una ventaja o una gran desventaja para una población mayoritaria con menores habilidades manuales y cognitivas, diría yo también. Un aspecto que me parece importantísimo, en estos días estuve en mi chequeo médico y me llamó mucho la atención que uno siempre recibe los exámenes de laboratorio y yo llevo un Excel de cómo han evolucionado y resulta que ahora salen, dice colesterol normal, triglicéridos normal, o bajo o alto, y le preguntaba yo a mi médico por qué razón ahora no ponen en qué nivel estoy, ¿cierto? El numerito para verificar contra el rango en el que debo compararlo. Y él me decía, es para evitar que las personas recurran al chat GPT para que los medique.
o les diga cómo es que tienen que trabajar el asunto. Entonces ahora los laboratorios y los médicos están diciendo es una mala idea darle el dato técnico, científico del laboratorio al usuario porque él va a recurrir a otros mecanismos. Y no creo que lo hicieran tanto por el problema de la tarifa o del ingreso del médico, sino porque simplemente si le hago caso al GPT, es muy posible que termine envenenándome o alguna cosa de esas que uno no lee y la señora de la inteligencia artificial no tiene mi historia médica completa, como sí lo tiene el doctor. Entonces, digamos, hay una serie de riesgos y con esto de la transición demográfica me parece que es un riesgo aún mucho mayor. Y también para Luis Francisco, perdóname que escuchando a Rocío, me entra una preocupación. Es decir, se me viene a la mente Boaventura, el profe Boaventura, que mal parafraseado, es decir, para él, si un principio, un elemento de aprendizaje no se comprueba y se verifica contra la comunidad, contra la base del conocimiento ancestral, entonces el conocimiento no vale o es altamente cuestionable, algo parecido a lo que le pasa al presidente Petro, que nos enseña que Simón Bolívar fue a caballo hasta los Estados Unidos y atravesó el Atlántico. Pero entonces, digamos, y le pregunto a la doctora Rocío, ¿es válido pensar en que debemos ser autosuficientes, de tener autonomía, pero estás pensando quizás en una inteligencia artificial autóctona o algo parecido? Ese sería un elemento a tener en cuenta, porque sí hay mucho conocimiento, pero hasta dónde esos conocimientos son adaptables y aplicables a este nivel de desarrollo en el que nos encontramos. Gracias. Gracias, José. No sé si Rocío quieras hacer tu comentario en relación al planteamiento que te hace José. Bueno, pues yo creo que es válido integrar, ¿sí?, en lo posible, ¿sí? Desde lo propio y desde las necesidades propias. Más que todo, pues yo me refería en ese sentido de que las necesidades de Latinoamérica en algunas circunstancias son diferentes a las europeas, a las asiáticas, a las del otro lado del mundo, de alguna manera. Entonces, lo que yo me refería es que es válido hacer adaptaciones o crear, ¿sí?, IA o inteligencia artificial o adaptar desde las propias necesidades. Quería acotar de pronto que también en el uso de las IAs, ¿sí?, hay que implantar una ética, ¿sí? Entonces, digamos, decía compañero que digamos que el médico, pues que le daba miedo que fuera GPT y que bueno, y que yo digo que eso también pues va en cómo se enseñe desde el colegio, desde la universidad, una ética para usar esas inteligencias artificiales, ¿verdad? Entonces yo digo que hay que empezar desde ahí, ¿sí? Entonces vamos diciendo, bueno, pues como todo, nada es blanco, nada es negro, ¿verdad? Entonces hay que también integrar una cultura de usar las inteligencias artificiales debidamente, ¿sí? Entonces digamos que ahí viene otro reto más para, pues, para los docentes, ¿cierto? Esa era como mi acotación. Gracias. Bien. ¿Quién sabe cuál sería, José, el laboratorio que sacó los exámenes tuyos? Pero por lo menos hasta el día de hoy, sé que IDIME, que es una entidad de laboratorios, sigue produciendo resultados de laboratorio con las mediciones. Lo más interesante es que no mirando el ChatGPT, sino
uno que es, a mi juicio, más potente, por lo menos en lenguajes naturales como DeepSeek, en la versión que tiene ahora 3.5, que sorprendió a todos esta semana pasada, porque tiene una mayor potencia en análisis de lenguaje natural y también para programación algorítmica. Perfectamente se le pueden pasar todos estos datos con antecedentes de historia clínica y perfectamente te puede dar una serie de indicaciones precisas mucho mayores e incluso con datos bibliográficos de artículos de antecedentes de investigación médica que pueden sustentar el tipo de diagnóstico que la inteligencia artificial puede ofrecer a partir de los datos que se le suministren. Por supuesto, la riqueza de los datos permitirá indudablemente dar con una respuesta mucho más acertada, precisa, que nunca es única, sino que muchas veces la inteligencia artificial plantea escenarios y alternativas porque hay cosas que no pueden precisarse en el diagnóstico médico y por supuesto tampoco en el pronóstico médico. Eso por un lado, pero por el otro lado es que hay una cosa que sí es indudable. A nivel internacional, la medicina alopática está basada en todos estos sistemas de poder donde se maneja el poder del médico con respecto al paciente, como el poder que ejerce el sacerdote sobre el fiel, donde el paciente tiene que creerle a pie juntillas al médico a pesar de cualquier cosa. Entonces ahí hay un asunto de interés y ese interés del gremio por mantener el ejercicio del poder sobre los pacientes y de que el paciente no tenga capacidad de interlocución con su tratante, porque los médicos creen que todavía quitan las enfermedades o curan. Y a mí me dijeron hace más de 30 años un médico honesto, mire, nosotros no curamos, nosotros acompañamos al paciente a través de un trabajo terapéutico donde el paciente sana. Y es un proceso interno del sistema de desequilibrio de que es la enfermedad a encontrar un sistema de equilibrio con la ayuda nuestra, pero nosotros no sanamos. Eso por un lado. Por otro, el hecho de que hay una relación directa entre las farmacéuticas y el ejercicio profesional de los médicos, donde al establecer la aplicación de cierto tipo de medicamentos, los medicamentos de la medicina alopática tienen una característica interesantísima y es que arreglan una cosa y se tiran otra. Y entonces los médicos los médicos alopáticos dicen, no, pero es que todas las medicinas tienen este problema, porque la alopatía es una medicina que es intervencionista, interviene y al intervenir desajusta y desequilibra. Los sistemas de la salud y de la vida son sistemas en equilibrio, en un equilibrio dinámico. Esto nos enseña la teoría de los sistemas dinámicos, en términos de los sistemas dinámicos en complejidad. Entonces ahora, cuando uno aprende ese tipo de cosas, ya no le va a comer cuento a un médico que simplemente actúa en términos lineales de que si tiene esto, entonces le aplica esto y ya. No, no, porque esto es un sistema. Entonces, en ese sentido, quién sabe qué laboratorio sería, pero IDIME, que es prestigiosa, potente. Esta mañana recogí con mi señora esposa unos exámenes que le habían tomado hace una semana y ahí están con los datos. Perfectamente. Una médico que estaba tratando a mi esposa ya le estaba diciendo que tenía una enfermedad autoinmune y ninguno de los datos avala eso. Y ella seguía insistiendo a pesar de que le mandó sacar unas radiografías que permitirían corroborar el supuesto diagnóstico inicial. Las radiografías se lo negaron y sin embargo ella sigue insistiendo. Entonces es cuando uno ve que se ejerce un poder de credulidad sobre el paciente.
y con el propósito de tener una siguiente consulta. Y claro, cuando una consulta vale 250.000 pesos, pues por supuesto, es indudable, ahí hay un interés económico. Por lo tanto, a mi juicio, no al lugar con eso que dicen los médicos, porque es una comunidad interesada, indudablemente, y que viven no de la salud, sino de la enfermedad. Eso quería decir. Gracias. Pues aquí haciendo este diálogo a partir de lo que plantea José Gersaín, donde cada uno de nosotros pues ha podido tomar la palabra gracias a tus comentarios. Quiero preguntarle a la doctora Ana Lilia si quiere intervenir de nuevo. Ya que quedó con la mano arriba. No sé si fue que se le quedó así en el sistema o quiere volver a participar. Perdón, se me quedó la mano levantada. Tranquila, no hay problema, es para que podamos todos estar claros. Y con lo que estabas comentando en relación a lo de los temas de riesgos éticos, pues José, algunas cosas de ellas ya las había mencionado, por ejemplo, Luis Francisco, que es el de los riesgos éticos y los sesgos que tienen los algoritmos con relación a la preocupación que ha sido recurrente y es que los algoritmos pueden perpetuar esos sesgos sociales existentes como son de género o de tipo racial o socioeconómicos presentes a través de datos que se encuentran en procesos de evaluaciones o recomendaciones que resultan injustas. Otras son en relación a la privacidad y la seguridad de los datos en cuanto a la recolección masiva de datos de carácter estudiantiles para alimentar los sistemas de la IA y plantear serios interrogantes sobre quiénes acceden a esa información y cómo se utiliza o cómo se protege esos datos. Esto para el caso de la información en investigaciones de tipo en las universidades o de educación superior. La falta de preparación en alguna medida por parte de nosotros como docentes y en relación a estas infraestructuras tecnológicas, lo que hace que pues, se vuelva más amplia la brecha entre quienes están queriendo ponerse al día o estamos queriendo ponernos al día con lo digital y aquellos que son reacios a hacerlo. Eso hace que pues se mantenga una distancia, un distanciamiento en la capacitación, en la formación de las personas, cuando nosotros los que estamos orientándolos o asesorando su proceso formativo, pues estamos mostrando un rechazo hacia ello y que genera pues limitantes, ¿no? Y esos son temas de ética en cuanto a la formación también. La falta de una preparación y una actualización permanente de nuestra parte, la amenaza a la integridad académica en cuanto a que estas inteligencias de tipo generativo para la elaboración de trabajos académicos, pues han generado todo un debate y una cantidad de controversias con respecto a su debido uso, a la supervisión que como docentes estamos haciendo sobre los trabajos de nuestros estudiantes y el de fortalecer en ellos esa capacidad para estar citando las fuentes. Citar fuentes es algo que es un ejercicio que a uno le demanda tiempo, pero que además también lo pone a pensar en la necesidad de contrastar y no todo es llenar y llenar, que hice una consulta de 40 fuentes, sino realmente de allí qué es lo que estoy extrayendo y qué es lo que es mi aporte personal. Y eso es lo que pues de alguna manera hace que disminuyamos o generemos una actitud ética frente al plagio o a la dificultad de evaluar el aprendizaje real de nuestros estudiantes, porque todo no puede ser copiar y pegar de fuentes. Y lo otro, pues, es el carácter de la deshumanización de la educación, que es un temor que se puede, digamos, alimentar mucho cuando se toma que el exceso a la dependencia por las inteligencias artificiales, pues, pueden erosionar ese tipo de relacionamiento humano que de alguna manera se conserva cuando se asiste a una clase de manera personal y se puede tener una interacción con estos estudiantes
de manera que se dé más una actitud de mentor o de entender de manera empática ciertas situaciones, en generar motivación, en construir relaciones interpersonales significativas. Todo esto puede generar ahí riesgos, pero también pueden haber oportunidades como de que se conozcan personas, estudiantes de otros países con profesores de aquí propios o viceversa, que es lo que de una u otra manera pues estamos también promoviendo con el programa o el proyecto de competencias digitales en educación superior, donde ya algunos semilleros de la misma universidad pues lo están implementando, y eso es lo que ha generado estos modelos de educación en el modelo espejo. La doctora Ana Lilia yo creo que ha tenido mucho de esa experiencia porque en derecho lo han fomentado bastante, o, o de estas donde se invita a un especialista, a un profesional, a estar compartiendo una clase con un profesor desde su aula. Entonces yo creo que todo depende también en la madurez que le pongamos a las cosas, sabiendo que los riesgos están, los problemas éticos van a estar presentes porque son propios de la condición humana. Es como lo que encuentro con respecto al comentario que tú me hiciste hace un momento. ¿Algo más que mencionar al respecto, José, o otros de los integrantes hoy en la tertulia? Quizás no para que lo conteste ahorita, pero de pronto si me pudiera dar orientaciones, que parte de mi formación, digamos, profesional, yo soy demógrafo, y entonces mi pregunta sobre el tema de la transición demográfica y un poco los efectos que tienen que ver con la educación, pero en particular con el papel que tendría como en pro y en contra el que la educación y las habilidades de vida se centraran tanto en la IA con población con menos argumentos y habilidades físicas y cognitivas. ¿Cómo podría verse eso? Igual dentro de esto de la transición epidemiológica, en una sociedad en que cada vez los niños están siendo reemplazados por las mascotas, las tasas de natalidad están volviéndose negativas. Entonces, eso me parece que ese elemento, digamos, que tiene que ver con lo humano y que afecta mucho, o podría pegarle duro al tema de la IA dentro de lo laboral, lo formativo y la convivencia misma de las personas. Entonces, no necesariamente, solamente para que piense si hay algún referente que pudiera acudir, o si tiene ganas me lo contestará de una vez, pero muchas gracias. Esto para comentarlo en cuanto a Luis Francisco. Lo que comentó Luis Francisco hace un momento, o cómo es la... Sí, la inquietud se la plantea a ustedes, que son los que más saben de este tema, o sea, bien seas tú, o sea Luis Francisco, me voy a sentir acompañado. No sé si Luis Francisco quieres hacer algún comentario al respecto ahora o para después. Bueno, lo que el asunto es que por favor, precise la pregunta. Bueno, no, la idea es claro que la transición demográfica que está viviendo el mundo en general está conllevando a que la humanidad está concentrada más en grupos poblacionales de población de los grupos más altos de edad, ancianos, mayores de 50, 60 y para arriba, y con la expectativa de vida en países avanzados hasta 94 y más años. Pienso que el tema de la inteligencia artificial como un elemento propio, incorporado a la vida diaria, en población que tiene menos habilidades, digamos, de habilidades motrices, cognitivas, etcétera, aparece como un recurso, como un riesgo. Igualmente, en el tema educativo, cuando los niños desaparezcan, entonces, ¿cómo empieza a jugar la IA en ese campo? O es un tema porque simplemente una inquietud que me surge, o para tener idea de por dónde le meto la muela al asunto.
Ya, bueno, los niños no van a desaparecer si la humanidad sigue existiendo, a menos que nos cojamos a bombazos. No nosotros, sino los que tienen las bombas. El punto es que sí, evidentemente, cada vez hay un descenso en la replicabilidad de la población, que es 2.1, ese es el índice, 2.1, y cada vez hay más países que bajan su índice de natalidad a menos de 2.1, y eso implica pues que van a seguir habiendo más población adulta que generación que la reemplace. El punto es que eso es algo que no se sabe qué va a pasar. No, eso no se sabe, a menos que los de cierta élite de poder tengan previsto que vaya a suceder al respecto. Lo que sí hay algo que parece ser que muchos están intentando manejar es la idea de bajar los niveles de la población. En la medida en que haya menos población es más fácil poder determinar ciertos órdenes de cómo debe ir el conjunto de las sociedades y seguramente a través de un gobierno mundial. Pero eso es solamente especulación en este momento. Entonces, ¿qué vaya a pasar? No tengo la menor idea. En este comentario que hace José, a mí se me viene a la mente algo que pues, como dice Francisco, que no se sabe, y es, puede uno decir en el caso, para tomar el caso colombiano, donde también se ha notado ese de crecimiento en la tasa de nacimientos, pero en contraste a eso se ha presentado lo siguiente, y es la migración de la población, por ejemplo, venezolana, que en la cultura que trae esta población es de tener un mayor número de hijos, por ejemplo. Eso por un lado. Y por el otro, tú tienes en cuenta, José, a Colombia llegó un significativo número de personas del grupo menonita Amish, que también son población con tendencia a tener familia numerosa. Y han hecho un asentamiento en Puerto Gaitán Meta, y en lo que se está evidenciando, pues es parte de lo que es población creciente para el país, que vinieron a tener sus hijos acá, lo mismo que los venezolanos. Entonces puede que en cierta parte de la población colombiana, solo para tomar este caso, suceda que haya bajado la natalidad, pero por el otro lado, los que han migrado a Colombia y que tienen otra perspectiva cultural estén haciendo ese equilibrio de población que podrá hacer un contraste con lo que en la hipótesis se estaba planteando, y eso muy seguramente esté pasando en otras partes del planeta y que, como dice Francisco, pues no lo podemos saber, porque mientras por un lado no hay nuevos nacimientos, por el otro la migración de poblaciones que sí tienen esa perspectiva están de pronto haciendo un aporte significativo. Es como yo lo veo. Entonces, los desarrollos no son de forma lineal, como lo había dicho hace un momento también Luis Francisco. Bueno, pues considero que hemos agotado en cuanto al tiempo, no en cuanto al tema, en cuanto al tiempo, lo de nuestro espacio para la tertulia, y que podríamos, yo creo que por ahora, que esta ocasión la tertulia haya sido un abrebocas para la temática, de la cual hay mucho interés por la novedad, por la actualidad, y que de una u otra manera pues nos puede seguir abriendo espacios en otra perspectiva para otras tertulias. No sé qué opinen ustedes, si está bien que lo dejemos hasta aquí. Bueno, el silencio, el silencio como que afirma la cosa. Entonces voy a parar la grabación. Recuerden que pues este es un espacio donde todos estamos haciendo también el aporte de decidir hasta qué momento queremos avanzar, no es algo impositivo.